Jamás imaginé que una soleada tarde estival transformaría por entero mi existencia. El marido había salido de la ciudad por unos días debido a compromisos laborales. La tranquilidad reinaba en ese momento, al menos así lo creía yo, ya que era viernes por la tarde. En la tranquilidad de la casa, parecía que susurros acompasados me envolvían. A través de las cortinas, la luz del sol se colaba y proyectaba sombras alargadas en el piso. El calor se sentía, no solo por el clima. Preparé mi café habitual y noté un sabor diferente, más amargo, pausado y lleno de expectación. Tomé asiento en el sofá con las piernas flexionadas, observando la televisión encendida sin prestarle atención. No me incomodaba la frecuencia con la que él se ausentaba por viajes. Realmente, en ocasiones disfrutaba de eso. Me permitía ser auténtico sin la necesidad de aparentar que todo marchaba de maravilla. Sin embargo, en los últimos tiempos, esa zona empezó a causar molestias. Experimentaba una sensación de vacío, como si algo hubiera sido arrebatado de mí y yo intentara ignorarlo. En ese momento, resonó la campana. El reloj marcaba las 4:07. No tenía previsto que alguien viniera. Me aproximé a la entrada con el corazón ligeramente más alerta de lo habitual. Y allí se encontraba Luis, mi gran compañero desde la época universitaria. De estatura elevada, de tez oscura, con una barba corta que parecía cuidadosamente diseñada. Sostenía entre mis manos una caja de herramientas y una sonrisa que me resultaba muy conocida. Inquirió si le estaba interrumpiendo. De ninguna manera, fue mi contestación. Emitía un tono de voz suave y cercano, como si compartiéramos confidencias en privado, a pesar de estar solos. Me comunicó que vendría a inspeccionar un enchufe que, según mi esposo, había estado presentando problemas durante varias semanas. No tenía conocimiento alguno, pero tampoco me tomé la molestia de indagar. Luis regresó con su habitual naturalidad, como si su ausencia nunca hubiera ocurrido. Dirigióse hacia el pasillo de forma directa, inclinóse cerca del tomacorriente y empezó a laborar. Permanecí inmóvil, indecisa entre brindarle agua o encontrar una excusa para su partida, aunque al final no actué. Simplemente le eché un vistazo. Su forma de desplazarse tenía algo peculiar. Con sus largos dedos, su espalda ligeramente arqueada y la camisa ceñida al cuerpo a causa del calor. No tenía intenciones de que ocurriera algo, simplemente me encontraba en ese lugar. Sin embargo, al alzar la mirada y cruzar su mirada con la mía, todo cambió. Su mirada tenía algo diferente, una mezcla de nostalgia y cercanía que hacía que el ambiente se tornara íntimo, pero sin maldad, con ansias, con algo que había estado oculto por mucho tiempo. Me cuestionó si me encontraba en buen estado. Asentí con la cabeza, aunque en mi interior percibía una leve vibración. Ha pasado un buen tiempo desde la última vez que estuvimos a solas conversando, comentó mientras se secaba las manos con un paño, y eso resultó ser verdad. Desde que contraje matrimonio, nuestras conversaciones se han vuelto ocasionales y carentes de profundidad. Dejamos de compartir confidencias, tanto él conmigo como yo con él. Sin embargo, en esa tarde, con el ambiente cargado y las paredes atentas, ocurrió un cambio. Con tal de que estés a mi lado, me propuso compartir una copa de vino, expresó, mostrando esa característica sonrisa suya que nunca fallaba en su timín. He dado mi conformidad. Tomamos asiento en el jardín, debajo de la enredadera, mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de los árboles. Sentíamos la caricia del viento en nuestra piel, como si fueran suaves caricias. Entablamos una conversación, de todo un poco y de nada en particular. Sobre la forma en que habíamos alcanzado este punto. De lo que nunca llegamos a expresar, de aquello sobre lo que guardamos silencio. Luis me observaba de manera diferente. No existía un proceso legal ni responsabilidad, únicamente anhelo. Sin embargo, era un anhelo que causaba dolor. Actuando como si tuviera pleno conocimiento de que no estaba permitido. Al levantarme en busca de más vino, él hizo lo mismo, se aproximó en exceso. Se acercó más de lo habitual, lo suficiente para que notara su presencia de forma clara. En un instante, todo cambió y me dejó sin aliento. No se trató de un incidente fortuito. Quizás sí, pero no tenía relevancia. Experimenté esa sensación y mis piernas se estremecieron. Le pedí que dejara de mirarme de esa manera, sin dudarlo, utilizando un tono de voz desconocido para mí. De la misma manera, contestó,
sin desviar la vista de mis labios. Tuve una risa sin sentido, una defensa inútil. Tuve a mi marido en mente. En la distancia en la que se encontraba, en la distancia que parecía existir aún cuando descansaba a mi lado. Reflexioné sobre mi propia invisibilidad. Fue en ese momento cuando logré comprender algo. Luis me observaba. Claro que sí. Me observaba a mí mismo sin que nadie lo hubiera hecho en mucho tiempo. Eso, de por sí, representaba un riesgo. Al inicio, todo se veía como de costumbre. Fue entonces cuando me di cuenta de que él permanecía más tiempo del debido en mi cercanía. Cada vez que se acercaba para conversar o servirme una copa, lo hacía ignorando por completo la distancia que nos separaba. ¿Te importa si enciendo un cigarrillo?, inquirió. Sin aguardar contestación, extrajo un cigarrillo de su bolsillo. Me tomó por sorpresa. Jamás lo había presenciado fumando. Sin embargo, algo en su comportamiento esa tarde mostraba una diferencia. Además de fumar, también tenía otros hábitos. Despojaba su ser de una presencia imperceptible. Tomé asiento frente a él como si ya no me importara seguir con la farsa. Mientras dejaba escapar el humo, sus ojos no dejaban de mirarme. ¿Recuerdas cuando afirmaste que jamás contraerías matrimonio?, mencionó de repente. Me causó gracia de forma sarcástica. Me aseguraste que eras demasiado virtuoso para comprometerte con una sola mujer. Aquí estamos, contestó, con una expresión en su rostro que me resultó indescifrable. El incremento de la temperatura no se debía únicamente a las condiciones meteorológicas. Su voz resonaba en mis oídos, su mirada me cautivaba, la manera en que me servía la copa y rozaba mis dedos, aunque no era necesario. Cada breve roce generaba una chispa, cada expresión, un susurro lleno de temblores internos. Mientras inspeccionaba nuevamente el enchufe, a pesar de haberlo reparado previamente, me solicitaba que sujetara la linterna para él y le alcanzara el destornillador, a pesar de estar justo a su lado. Yo seguía las órdenes sin cuestionar, como si careciera de juicio, como una dama que buscaba pretextos para evitar confrontar la realidad. En el momento en que volvieron a coincidir nuestras manos por cuarta vez, ninguno de los dos las apartó de inmediato. Permanecí en ese lugar, percibiendo su piel, su latido, el silencio que se expandía como un grito. Intenté convencerme de que simplemente estaba siendo cordial, que todo era producto de mi mente. Sin embargo, mi corazón palpita a un ritmo acelerado. ¿Cuál era la razón de mi estado emocional? Estaba equivocado. Sin embargo, ¿cómo es posible que una parte de mí encontrara placer en ello? ¿Qué razón había detrás de mi sensación de despertar de nuevo tras un largo periodo de sueño? Se puso de pie y se estiró delante de mí. La camisa se alzó un poco, revelando su vientre tonificado, su tez bronceada y un ligero brillo de sudor. Sin darme cuenta, me hice daño en el labio y él se dio cuenta. En la mirada de él lo percibí. Entre nosotros flotaba una pregunta silenciosa, sin palabras, que ninguno de los dos se animaba a formular. No fue hasta que él finalmente lo logró. «Estás sin compañía, ¿cierto?», interrogó en un tono apenas audible, como si fuera un pensamiento fugaz. «Estoy helado». No contesté, simplemente lo observé, sintiendo como mi corazón golpeaba mi pecho. Experimenté un estremecimiento. Me encontraba indeciso entre salir corriendo o permanecer en el lugar. Permanecí allí, como si mi ser hubiese tomado la decisión, como si una fuerza superior a la lógica me retuviera en ese instante. Lois se aproximó demasiado, más de lo adecuado. Colocó la mano en el respaldo del sofá, justo detrás de donde estaba mi cabeza. Aunque no era mi turno, lo percibía. Experimentaba su calor, su aliento, su existencia, como una sombra agradable pero amenazante. «¿Cuál es la razón de esa mirada que me diriges?», murmuré sin animarme a encontrarme con su mirada. Dijo que ya no sabe cómo evitarlo, y así fue. Ya ocurrió. Su mano, que previamente se mantenía en suspensión, acarició con delicadeza mi rostro. Un leve contacto apenas perceptible, pero capaz de provocar una tormenta en mi interior. No me alejé, y él tampoco lo hizo. Nos observamos fijamente, en silencio y con cierta melancolía, como si fuéramos conscientes de que estamos a punto de traspasar un límite sin retorno. Murmuré que no deberíamos, utilizando una voz que no era la mía. Afirmando que era consciente, mencionó sin cambiar de posición. Sin embargo,
la mirada que mostraban sus ojos era distinta. Se comentaba que el momento ya había pasado, que lo ineludible se acercaba, que la situación se había vuelto crítica. No estaba segura de si deseaba dar el salto o continuar actuando como si no lo percibiera. Antes de que pudiera articular palabra, los acontecimientos ya estaban en marcha. Como si de repente estallara todo lo que había acumulado hasta ese momento. Con una combinación de determinación y vacilación, hubo un momento de cercanía silenciosa, en el que nuestras miradas parecían decir más que 1000 palabras. Como si tuviera conciencia de que nuestras acciones eran incorrectas, pero le resultara imposible resistirse. En vez de retirarme, decidí cerrar mis ojos. Perdí el dominio de la situación al permitirme llevar por mis emociones. Mi cuerpo parecía haber aguardado en silencio la llegada de ese instante. Durante mucho tiempo, sus manos exploraron mis brazos con calma, abrazando cada parte que acariciaban. Experimenté su respiración cálida en mi cuello. La cercanía entre ambos evocaba recuerdos de una conexión emocional del pasado. Mis pensamientos clamaban que parara, que me distanciara, que pensara en mi esposo. Sin embargo, mi ser anhelaba más, mucho más. El espacio se redujo de repente, adquiriendo una dimensión surrealista que nos hacía sentir prisioneros en una especie de burbuja ajena al tiempo. Ya no hay mundo exterior. Éramos solamente él y yo. Durante mucho tiempo se mantuvo un anhelo sin expresar, las frases no pronunciadas y las miradas retenidas. Con delicadeza, Luis me alzó y me condujo hasta el sofá, manteniendo la mirada fija en la mía. Dudando, susurró con la voz entrecortada, como si todavía fuera posible retractarse. Sin embargo, yo ya había pasado esa etapa. Asentí en silencio, sin emitir sonido alguno. No requeríamos de más expresiones. Lo sucedido a continuación se caracterizó por una combinación de contacto físico, susurros, estremecimientos y momentos de silencio interrumpidos. Cada gesto revelaba un secreto. Cada gesto entre ambos parecía estar lleno de significados que evitábamos enfrentar directamente. Es imposible describir mis emociones en ese momento. Se percibía como si una parte de mi ser hubiera estado aguardando este momento. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la culpa se intensificaba. Su contacto era tan íntimo, como si explorara cada parte de mi ser, intentando eliminar con caricias cada momento de soledad, cada desacuerdo silencioso con mi pareja, cada noche sin compañía en la cama. Me desorienté en su interior. Quedé atrapado en el ardor de su presencia, en la fuerza de su mirada. Sin embargo, en mi interior resonaba constantemente una voz que no cesaba de expresarse, una voz diminuta pero perseverante. Esta situación no es la adecuada. Tú no eres quien se muestra aquí. A pesar de eso, continué sin parar. No logré hacerlo. Decidí no hacerlo. Fue como desatar una avalancha, como abrir un portón que había estado cerrado durante mucho tiempo. Cada movimiento estaba impregnado de una combinación de deleite y remordimiento, presente en cada acción y en cada suspiro reprimido. Al concluir todo, no hubo palabras, solo un profundo silencio. Cada noche, me encuentro en la compañía del mismo silencio. Luis me observó con una expresión de desconcierto, como si estuviera lamentando sus palabras o tal vez considerando decirlas de nuevo. Con calma, me puse la ropa sin dirigirle la mirada. Notaba cómo me observaba, en la parte posterior de mi cuerpo, en mis brazos, en la parte trasera de mi cuello. Tan solo anhelaba desvanecerme, partir, recuperar mi antigua esencia femenina. Sin embargo, era consciente de que ya no podía hacerlo. Tomé asiento en el extremo del sofá, con las manos temblando, indeciso entre derramar lágrimas o soltar risas. Sin dirigirle la mirada, le indiqué que no emitiera sonido alguno. Y cumplió con lo ordenado. Salió sigilosamente, cerró la puerta y me abandonó, dejándome sola, con el alma al descubierto y una confusión en el pecho que todavía no consigo comprender. En el exterior, el sol continuaba radiante como si todo estuviera normal. En mi interior, algo se fracturó, algo se encendió, algo experimentó un cambio eterno. Desde entonces, todo cambió radicalmente, tanto en nuestra relación como en mi vida. Al despertar al día siguiente, sentí un nudo en el estómago. Los rayos del sol se colaban por la ventana al despuntar el día, sin embargo, en el ambiente flotaba una sensación más densa, más sombría. Al reflejarme en el espejo, no logré reconocerme. ¿Cuándo fue que me transformé en la persona que soy hoy en día? ¿Cuándo permití que la pasión destruyera todo lo que había edificado? 2 días más tarde,
mi marido volvió con una maleta repleta de documentos, una sonrisa cansada y el beso en la mejilla de costumbre que solía darme. A pesar de mantener la compostura, en mi interior me sentía desmoronando al abrazarlo. Cada vez que me cruzaba con su mirada, tenía la sensación de que podía percibirlo todo. Cada vez que era mi turno, mi piel se ponía firme. Experimentaba una sensación de impureza y deshonra, pero continuaba simulando, mostrando una sonrisa, preparando alimentos y compartiendo la cama con él. Sin embargo, existía una gran distancia entre nosotros que él no percibía y que yo desconocía cómo solventar. Una semana pasó sin recibir noticias de Luis, hasta que un día, mientras estaba en la cocina lavando los platos, recibí su mensaje. Breve, gélido, mortal. ¿Podemos encontrarnos otra vez? Quedé inmóvil, sin poder moverme. Sentía como mi corazón golpeaba con tanta fuerza que temí que saliera disparado de mi pecho. Decidí no contestar y eliminar el mensaje. Sin embargo, la pregunta persistía en mi cabeza, resonando como un eco constante. ¿Podemos encontrarnos otra vez? ¿Podría volver a contemplarlo? ¿Sería posible repetir la acción y continuar engañándome? Comencé a eludir los sitios donde era probable hallarlo. Si divisaba su vehículo, atravesaba la calle. No solía contestar las llamadas de números que no reconocía. Sin embargo, Luis no era el inconveniente. La persona que estaba allí era yo. En todos los espejos se veía mi imagen fragmentada. Se experimentaba la sensación de haber extraviado algo de gran valor en mi interior. Una tarde, mi marido me observó detenidamente y comentó que en los últimos tiempos me veía muy alejada. ¿Sucede algo? Me contuve para no decir todo lo que pensaba. Claro, adelante, le fui desleal. Cometí un error contigo. Me resulta difícil encontrar la manera de perdonarme a mí mismo. Sin embargo, simplemente asentí con una sonrisa tenue. Se trata de la labor. Me siento fatigada. Una vez más, he faltado a la verdad. Y confió en mí, o al menos quiso confiar en mí. El auténtico castigo no provino del exterior, provenía del interior. De aquellas noches en las que me recostaba a su lado, percibiendo que descansaba junto a un desconocido. En esos sueños, repetía una y otra vez la experiencia vivida con Luis. No es por anhelo, sino por sufrimiento. Lo peor llegó cuando comencé a cuestionar mi propia confianza. ¿Fue su acción motivada por deseos de represalia? ¿Por qué está vacío? ¿Es porque busco experimentar la sensación de estar plenamente viva? ¿O acaso buscaba ser anhelada, aunque fuera por alguien fuera de su alcance? En ocasiones, me encontraba con los ojos cerrados reviviendo ese momento, hacia ese sillón, hacia esa ausencia de ruido. Tenía la sensación de que todo estaba a punto de suceder de nuevo, como si fuera una dependencia. Como un hechizo maligno. Durante la limpieza de la sala ayer, descubrí un mensaje escondido debajo del cojín, un papel diminuto con escritura manual. No he podido sacarte de mi mente. La caligrafía le pertenecía. Luis había regresado. Quizá nunca había partido por completo. La nota se me ha quemado. Observé cómo se consumía en llamas en el fregadero, sin apartar la mirada. Sin embargo, no se culpó al fuego. El recuerdo no fue tomado, ni siquiera la posibilidad de que algún día se revele toda esta situación. Si estuvieras en mi situación, ¿cuál sería tu reacción? Tengo dudas sobre si en algún momento lograré perdonarme a mí mismo. Sin embargo, lo que tengo claro es que esa tarde todo dio un giro inesperado. En ocasiones, basta con una única elección. Espera un instante, por favor. Tiene el potencial de dejarte una marca permanente. No precisas que emita juicio sobre mí. No es necesario que me comprendas. Quería compartir esta historia, ya que en ocasiones las noches se vuelven tan calladas que siento la urgencia de liberarla de mi corazón. Si estuvieras en mi posición, ¿cuál habría sido tu reacción? ¿Piensas que una traición determina tu identidad de manera permanente? ¿Consideras que en cierto momento todos podemos ser vulnerables, frágiles y simplemente humanos? Quizás esta narrativa carezca de salvación. Quizás el perdón sea algo inalcanzable. Pero en caso de que tú, quien lee estas palabras, hayas experimentado la sensación de no tener el dominio, realizaste una acción que nunca imaginaste llevar a cabo. Quiero que tengas presente que cuentas con apoyo. No eres el solo.
Cada uno de nosotros tiene su propio lado oscuro, que varía en intensidad. Sin embargo, al concluir, todas dejan marcas. Si disfrutas de este tipo de relatos verídicos de Reddit, asegúrate de suscribirte. Existen numerosas opciones que aún desconoces.